Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Te Cuento. En este video vamos a hablar sobre el origen de la Navidad, una festividad mundial que une a millones de personas en un mismo sentimiento. Y además descubrirás orígenes que para muchos pueden ser sorprendentes, así como que alguna vez fue prohibida. Y si aún no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas, para que conozcas de esta manera datos interesantes de la historia. Sin más, empecemos. La Navidad, del latín nativitas o nacimiento, es una de las festividades más importantes del mundo cristiano. Es celebrada por millones de personas cristianas como no cristianas y se conmemora el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana y en algunas comunidades protestantes, así como en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En cambio, se festeja el 6 de enero o el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la rusa, la de Jerusalén y la ucraniana, instituciones que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. La Navidad, aunque es una celebración cristiana, tiene un origen mucho más antiguo y sus raíces se encuentran en las tradiciones paganas de la antigua Roma y Grecia. Pero, ¿cuáles eran esas celebraciones paganas? Para comenzar, en la antigua Roma se celebraba la festividad de Saturnalia desde alrededor del año 217 a.C. Se hacían estas fiestas en honor al dios Saturno y coincidían con el solsticio de invierno que se celebraba del 17 al 23 de diciembre. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. Durante la Saturnalia, las labores agrícolas finalizaban, así que los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad, siendo liberados de sus tareas, y se intercambiaban regalos. Y se celebraba con el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del Sol Invictus, que era el 25 de diciembre. En la antigua Grecia, otra festividad pagana era el Festival de las Brumas. Se hacía en honor a la diosa Dione. Este festival se celebraba del 21 al 25 de diciembre y era un momento de reflexión y recogimiento. El culto a Mitra, otro festival pagano, era para un dios persa romano asociado con la luz y la verdad, y tenía una festividad que coincidía también con el solsticio de invierno. Cronológicamente, la adopción de la fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221, acerca de la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret en Judea. En el siglo III después de Cristo, el emperador romano Aureliano instituyó la fiesta de Natalis Solis Invicti, que significa nacimiento del sol invicto, que era el 25 de diciembre. Esta festividad estaba destinada a conmemorar la victoria de la luz sobre la oscuridad. Además, muchas culturas antiguas adoraban el sol como un dios. En Egipto, por ejemplo, el dios Ra era venerado como el dios del sol, mientras que en Persia el festival de Yalda celebraba la renovación del sol. En el siglo IV comienza a darse notoriedad a esta fecha del 25 cuando el emperador romano Constantino I se convirtió al cristianismo. Constantino también fue devoto de una deidad solar que era Apolo, de modo que estableció una asociación entre Apolo y Dios, con lo cual los paganos y cristianos se percatarían de que ambos cultos redundaban en beneficio del imperio. El sol se presentó como un símbolo entre el politeísmo pagano y el monoteísmo cristiano, y los cristianos reconocerían al sol como una alegoría de la luminosidad de Dios, ayudando así a que el cristianismo prosperara. Por lo que, situándonos en el año 320 al 353, Constantino I, junto con el apoyo del Papa Julio I, para evitar los enfrentamientos que se producían entre paganos y cristianos durante las celebraciones de ciertas festividades paganas como los Saturnales, se decidieron fijar la festividad de la Navidad al 25 de diciembre, pues en el calendario juliano el solsticio de invierno era esa época de renacimiento de la vida. Y esto era con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440,
el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad y casi un siglo más tarde, en 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Pero, ¿cuándo se celebró el primer banquete de Navidad? Tal evento se ubica en Constantinopla, fechado en el 379 por el arzobispo Gregorio Nacianceno, y la festividad fue introducida en Antioquia hacia 380 por San Juan Crisóstomo. En el mismo sentido, por la coincidencia con otras festividades solares, la celebración escandinava de Jule habría dado origen al árbol de Navidad, pues allí también se reformuló la festividad pagana para hacer una forma cristiana y así convertir a paganos al cristianismo. Pero ¿realmente se empezó a celebrar la Navidad para sustituir estas fiestas paganas? Pues bien, se cree que los cristianos ya celebraban el nacimiento de Cristo antes, aunque en otras fechas, especialmente el 25 de marzo. La idea del origen pagano de la Navidad se habría originado en los siglos XVI y XVII en círculos protestantes, como denuncia a la deformación católica del cristianismo, y fue retomada en el siglo XIX. Por ello, los cristianos habrían determinado el 25 de diciembre a partir del simbolismo del solsticio invernal por asociación del sol con Cristo, para instaurar la fecha de su nacimiento, y en consecuencia su concepción habría ocurrido con el equinoccio de primavera el 25 de marzo, cerca de la Pascua. Pero, ¿cuándo se comienza a utilizar los simbolismos que conocemos de las fiestas navideñas? Bueno, esto fue en la Edad Media, cuando la Navidad se convirtió en una fiesta importante en toda Europa. Las iglesias se decoraban con árboles de Navidad y se celebraban misas especiales. También se popularizaron en esa época las tradiciones navideñas, como el intercambio de regalos y la visita de los Reyes Magos. En la época medieval también se desarrollaron algunos de los símbolos navideños más conocidos, como la estrella de la Navidad, el pesebre y las campanas. ¿Y sabían que alguna vez la Navidad estuvo prohibida? Pues esto ocurrió durante la Reforma Protestante, que fue un movimiento religioso cristiano que intentaba restaurar el cristianismo puro. Fueron ellos los que primero prohibieron en algunas iglesias protestantes la celebración del nacimiento de Cristo, llamándolas trampas de los papistas, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Pero es después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa en el 1647, cuando los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. Pero el pueblo se rebeló realizando varios motines centrados en la santidad de la fiesta, y se instauró otra vez la festividad en el año 1660, aunque muchos de los miembros del clero reformista rechazaban las celebraciones navideñas utilizando argumentos puritanos. En otros países, como Estados Unidos, donde se celebró la Navidad por primera vez en el 1607, fue durante su época colonial que los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la festividad, siendo declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681, aunque los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron celebrando la Navidad libremente. Pero la Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución, cuando se consideraba una costumbre inglesa. ¿Y cómo volvió entonces todo a lo que conocemos hoy? Pues bien, en la década de 1820, cuando las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición, hicieron esfuerzos estos escritores para revivir la fiesta. Y el libro de Charles Dickens, Cuento de Navidad, publicado en 1843, desempeñó un papel importante en la reinvención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar. Y ya en Estados Unidos, en 1870, el día de Navidad fue declarado feriado federal por el presidente Ulysses S. Grant, aunque es una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de esta nación. En conclusión, la Navidad es una celebración única que ha evolucionado a lo largo de los siglos, fusionando elementos paganos y cristianos. Su historia refleja la capacidad de las culturas para adaptarse y transformar las tradiciones, creando una festividad llena de simbolismos y significado, que nos une a todos en un sentimiento de buena voluntad hacia nuestros semejantes. Gracias por escucharnos, y si te ha gustado no olvides suscribirte y darle al like, que sería un bonito regalo para nosotros. Y en estas fechas, mejor que nunca, comparte este video para que muchas más personas como tú sepan esta fascinante historia de la Navidad. Hasta la próxima.